buenos días. Quiero empezar este paso presentando un cordial saludo a todos los presentes. Quiero decir que me siento realmente feliz, contento, honrado de estar en esta tierra de provisión, tierra de hombres trabajadores, de personas inquietas académicamente, tierra de hombres libres y de buenas costumbres. Quiero señalar además que antes de que se me anticipen mis compañeros del Consejo de Estado, que si la novia del sol no está muy comprometida, yo quiero ser tal vez uno de sus pretendientes, el primero de todos. Me siento también muy feliz de venir a esta tierra porque, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, el despacho más opita del Consejo de Estado no es propiamente el del doctor Alberto Yepes Barreiro. Y lo digo porque en mi despacho he tenido como magistrados auxiliares a dos opitas, al doctor Guillermo Poveda Perdomo, quien fue magistrado también del Tribunal del Huila, al doctor Juan Carlos Hermosa Rojas, y han desfilado además por mi oficina varios ubicantes de este departamento. Valga la oportunidad para invitar a los estudiantes de Derecho que están terminando sus estudios a que postulen sus nombres, porque próximamente vamos a escoger nuevos ubicantes, y ya conociendo realmente su seriedad, su buena formación, quisiera poder tener el privilegio de seguir trabajando con opitas. Como ustedes bien lo saben, la protección de la familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad constituye, sin lugar a dudas, uno de los principales propósitos de nuestro Estado social y democrático de derecho. Es por ello que muchas de las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico buscan proteger a las viudas, a los hijos, a los padres de aquellos soldados de la patria que han perdido sus vidas en diferentes circunstancias. Una de esas instituciones precisamente está representada en las pensiones de sobrevivientes, mediante las cuales se quiere garantizar que el fallecimiento de un oficial o de un suboficial no venga a generar trastornos en la vida de las familias. Este panel versará fundamentalmente sobre la sentencia de unificación SU 09 del 2018, proferida por la sección segunda el 1 de marzo de este año, relacionada precisamente con el tema de la pensión de sobrevivientes por muerte de suboficiales en simple actividad. El abordaje de esta temática nos lleva a hacer referencia a las normas que regulan precisamente este instituto jurídico de la pensión de sobrevivientes antes
de la entrada en vigencia del decreto 4433 del 2004, que reglamentó la ley 923 del mismo año, a hacer mención igualmente al tema de la compatibilidad de los emolumentos percibidos por virtud de la muerte y la pensión de sobreviviente reclamada, a la procedencia o no de efectuar el descuento de las sumas percibidas por concepto de la llamada compensación por muerte, y por último el tema de la prescripción. Antes de entrar en materia, pues quiero también invitar especialmente a los jóvenes estudiantes de Derecho a que busquen el texto de esta providencia en la página web del Consejo de Estado, toda vez que presenta de una manera muy didáctica, muy fácil de entender, toda la problemática asociada a este tema. Me parece que este es un campo de actividad profesional que puede resultar de muchísimo interés para los abogados. Desafortunadamente en las universidades las cátedras asociadas al estudio de las prestaciones sociales se enfocan fundamentalmente al régimen general, pero este régimen especial de las fuerzas militares, que sigue subsistiendo a pesar de la adopción de la Ley 7 de 1993, que fue proferida, como todos lo sabemos, con pretensiones de universalidad, sigue vigente ese régimen de prestaciones de las Fuerzas Armadas, que es importante para un profesional del derecho, especialmente en departamentos como este, que se dediquen un poco a escudriñar en esas disposiciones, en la seguridad, que van a encontrar allí un buen campo de actividad profesional. Pues sin mayores preámbulos, quisiera preguntarle al doctor Aponte que nos exponga de manera muy sucinta cuáles fueron los fundamentos de hecho y de derecho a partir de los cuales se edificó esta controversia, y que nos diga cuáles fueron las razones por las cuales el asunto llegó al conocimiento del Consejo de Estado. Muchas gracias, doctor Balbuena. Un cálido saludo a los consejeros de segunda, a mis colegas de Tolima y de Huila y a toda la comunidad jurídica en general. Las circunstancias prácticas, se trata de la muerte de un marinero en el año de 1998, y como consecuencia de su fallecimiento, la familia obtuvo el reconocimiento de la indemnización sustitutiva o de la compensación por muerte, el 50% para sus padres y el 50% para su cónyuge. En el año 98 tal vez, muchos años después, la cónyuge promueve una demanda en medio de control de unidades de establecimiento del derecho, deprecando el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y solicita que se le aplique la norma especial que no contenía ese beneficio o que no consagraba la pensión de sobrevivientes en muerte en simple actividad, salvo que hubiera laborado más de 15 años de servicio. El asunto llegó al conocimiento del Tribunal Administrativo de Santander, quien despachó parcialmente favorable sus pretensiones. Consideró nuestro colega homólogo que se debía aplicar la ley 100, el artículo 46 de la ley 100, pero omitió y que se debía igualmente, no se debía descontar el porcentaje que se le reconoció a título de compensación por muerte. Esta decisión fue impugnada
llegó al conocimiento de la sección segunda, y con el fin de sentar jurisprudencia en armonía con lo dispuesto en el artículo 270 del CEPACA, profirió sentencia de unificación, a efectos de que los casos regulados de la misma manera, regulados o que tengan las mismas circunstancias fácticas, se fallen de la misma manera. Así que básicamente esa es la presentación fáctica. Bueno, muchas gracias. También a manera como de abrebocas, de introducción, me parece que es necesario precisar dos conceptos. No todos los tenemos presentes. Yo quisiera preguntarle al doctor Cortés, según el régimen jurídico que gobierna o que regula, digamos, las fuerzas militares, ¿qué se entiende por suboficial? Y ¿qué debe entenderse también por muerte en simple actividad? Muchas gracias, doctor Balbuena. Un saludo a todos y de antemano dejar claro que el objetivo de esta conferencia se va a cumplir, va a quedar la sentencia plenamente socializada, porque aquí está toda la comunidad de abogados litigantes, jueces, empleados de la rama judicial, estudiantes, abogados de las entidades públicas de la rama ejecutiva. Entonces, quedar con la tranquilidad de que la sentencia va a quedar plenamente socializada y pues vamos a recibir buenos aportes. En cuanto a los suboficiales, es importante resaltar quiénes son, porque en el caso concreto se le reconoció la pensión a un marinero. Este marinero es un suboficial de la Armada Nacional. Y también hay que hacer claridad de que dependiendo del tipo de fuerza pública, si es Ejército Nacional, si es Armada Nacional o si es FAC, Fuerza Aérea Colombiana, asimismo van a tener una denominación distinta de ese suboficial. En el caso del Ejército Nacional es un poco fácil porque los cabos y los sargentos son suboficiales. Entonces la ley trae aquí una definición, pero siempre, y la sentencia es diáfana en explicar quiénes son suboficiales. En el caso del Ejército Nacional, reitero, tenemos los cabos y sargentos. Tenemos cabo segundo, cabo primero, sargento segundo, sargento viceprimero, sargento primero y sargento mayor. Esos son los suboficiales en cuanto al Ejército Nacional. En cuanto a la Armada Nacional, que es el caso concreto, y en cuanto a las fuerzas aéreas es un poco más fácil porque todos se llaman suboficiales. Entonces viene en el caso de la Armada Nacional el de rango más bajo es el marinero, luego sigue suboficial tercero, suboficial segundo, primero, suboficial jefe y el más alto es suboficial jefe técnico. En cuanto a la Fuerza Aérea, también todos se llaman suboficiales y el más bajo es el técnico cuarto, técnico tercero, subiendo hasta suboficial técnico subjefe y suboficial técnico jefe. Entonces, para hacer la diferenciación en cuanto a cada tipo de fuerza pública. Asimismo, es importante resaltar que se diferencian los suboficiales en el caso del Ejército Nacional respecto de otros tipos de vinculación, que es un poco el tema que se va a tratar más adelante, la igualdad, porque los que trabajan más duro, la posición más débil, estaba siendo desprotegida, tenía un vacío legal, como es el caso de los soldados regulares, los soldados campesinos, los voluntarios, los profesionales y los bachilleres. Había un vacío normativo en cuanto al Ejército Nacional, entonces más adelante abordaremos el tema de la igualdad y la importancia de esa línea jurisprudencial que se acaba de unificar. Gracias. En cuanto a la muerte en simple actividad, es un concepto amplio porque la normatividad trae la definición de dos situaciones, que es la muerte en combate y la muerte con ocasión o con un acto inherente al servicio. Entonces, la ley define la muerte en combate, que se divide en tres situaciones: el combate propiamente, restableciendo el orden público interno y en un conflicto internacional. Entonces, muerte en combate tiene tres aristas: el combate propiamente, restableciendo el orden público interno
y si sucede en medio de un conflicto internacional. La otra definición es la muerte en simple actividad con ocasión del servicio, que es cuando puede estar el marinero o el suboficial trabajando en las instalaciones del ejército o está en misión, pero es algo inherente al servicio. Todo lo que no se enmarque allí se entiende que es en simple actividad. Entonces es un concepto amplio que se da por descarte. Si no se enmarca en alguna de las dos primeras situaciones, pues vamos a hablar de una muerte en simple actividad, reitero, distinta a la muerte en combate y a la muerte en misión del servicio, que es con ocasión de los actos propios de sus funciones. Gracias. Bueno, muy amable. Quiero invitar ahora al doctor Tejada a que nos señale cuáles fueron los cambios sustanciales introducidos por la Ley 923 de 2004 y por su decreto reglamentario el 4433 del mismo año en materia de pensión de sobrevivientes para los familiares beneficiarios de los suboficiales fallecidos en simple actividad. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a este recinto. En condición de docente de la Universidad Surcolombiana es muy grato para mí ver que no solamente los funcionarios de la rama judicial y los funcionarios de las diferentes entidades, sino que los estudiantes nos están acompañando el día de hoy. En relación con los cambios que introduce la Ley 923 y su decreto reglamentario 4433, tenemos que hacer primero una remembranza hacia cuál era el régimen que existía para los suboficiales y oficiales respecto de la muerte que se presentaba, como nos decía el doctor Daniel, en combate, en actividad del servicio o la muerte simplemente en actividad. El decreto que estaba vigente es un decreto anterior a la Constitución del 91, es el decreto 1211 de 1990, obviamente también anterior a la Ley 100 de 1993, y establecía básicamente para el tema de la muerte en simple actividad que el suboficial que tuviera ese tipo de muerte tendría derecho a tres, digamos, prestaciones. La primera de ellas era una compensación por el término de 2 años respecto de los haberes que mensualmente recibía, que se le entregara sus cesantías por todo el tiempo que estuvo vinculado a la institución, y por último, que digamos que es el punto clave de la sentencia, es el tema del tiempo que hubiera prestado ese suboficial al ejército o a la fuerza armada o a la fuerza aérea. Se decía que si la muerte era en simple actividad o muerte simplemente en actividad, tendría derecho a una pensión de sobrevivientes solamente si había cumplido 15 años de servicio, lo cual ya en relación con la Ley 100 del 93 traía una desventaja en el régimen general. Con la expedición de la Ley 923 y su decreto reglamentario 4433 se cambia la posición y se habla ya de una pensión de sobrevivientes para estas personas que morían en simple actividad. Y ya la ley dijo, estas personas que fallecen no tendrán ya derecho a una compensación como se hacía antes, sino que tendrán realmente el derecho a una pensión de sobrevivientes. Y dijo la ley, mínimo recibirán el 40% de los haberes que recibían, ¿sí? Y si tenía más de 15 años, es decir, los 15 años ya dejan de ser un requisito sine qua non, sino simplemente una adición para el monto de la pensión. Si tenía más de 15 años, lo mínimo que podían recibir era el 50% y de ahí en adelante un porcentaje según el año de servicio. Entonces, notarán ustedes que el vacío se encuentra entre 1990, decreto 1211 de 1990, y la ley 923 de 2004. Es decir, en ese tiempo del 90 al 2004 existe un vacío. ¿Por qué? Porque el régimen general establece una pensión de sobrevivientes para todos los colombianos según la universalidad que trae la ley 100, pero para este tipo de personas, como lo decía el doctor Balbuena, curiosamente esas personas que ponen el pecho y que están en una actividad armada frente a peligros internos o externos, ¿sí? No tenían esa pensión de sobrevivientes. Y es lo que precisamente se hace en la sentencia, ponerle,
digamos, poner al día, actualizar ese vacío que se presentaba entre 1990 y el 2004. Bueno, como aquí están presentes no solamente abogados y magistrados, funcionarios de trayectoria, sino también personas que de pronto no son abogadas o que apenas están estudiando Derecho, yo quisiera preguntarle al doctor Aponte en términos generales ¿qué debemos entender por los principios protector o protectorio, por el principio de favorabilidad y el principio pro homine, y pedirle además que nos explique de qué manera el fallo les está dando aplicación? Dentro de la carga axiológica bien interesante en que se sustenta la sentencia de unificación, se menciona justamente estos principios rectores. Básicamente se parte de la base de que si en la sociedad hay desequilibrios frente a la vida, desequilibrios económicos, es necesario garantizarle una protección a la parte débil, a la parte que en la relación laboral resulte en un momento dado damnificada. Hablaba en ese momento del principio protector. Y se trata de eso, de mirar las condiciones en las que se encuentran las personas que fallecieron, los miembros, los judiciales de las fuerzas militares que fallecieron entre el 90 y el 2004, que se encuentran en una situación de desventaja. Y como lo decía el moderador, pues en un Estado social de derecho se debe privilegiar, se debe garantizar la protección de la familia, se debe garantizar que cuando uno de los miembros falta por alguna circunstancia, esa familia o ese proyecto de vida no se detenga, no se frustre, y con el fin de garantizar la dignidad humana, con el fin de privilegiar la posibilidad de que se desarrolle normalmente la familia que queda huérfana o que queda desamparada, pues se aplica en esa circunstancia el denominado principio pro homine, y entra ahí en escena el denominado principio de favorabilidad, que obviamente que todos son principios íntima y estrechamente relacionados. El principio de favorabilidad parte de una base de que existen dos o más normas que regulan la misma circunstancia fáctica y que esas normas se encuentran vigentes en el momento en que se causa el hecho y que la aplicación de las normas causa dudas. Entonces se debe aplicar desde luego aquella disposición que garantice y que le otorgue un mayor grado de protección a la relación, a la parte débil de esa relación, con un ítem, que la norma que se escoja se debe aplicar in extenso, en su integridad. Sí, el principio del domine está inmerso en los mismos. Doctor Cortés, explíquele por favor al auditorio si la compensación por muerte de que hablaba el decreto 1211 del 90 y la pensión de sobrevivientes son o no compatibles. De alguna manera ya se hicieron algunos comentarios, pero les gustaría que puntualizara ese aspecto. En primera medida es importante resaltar que a los miembros de la fuerza pública que fallecieron entre el año 90 y el 2004, a sus beneficiarios les reconocieron probablemente a todos una compensación por muerte, es decir, no estaba consagrada en la ley una pensión vitalicia de sobreviviente para los que llevaran menos de 12 años, pero sí les daban una compensación por muerte, consagrada en el decreto 1211 del 90. Lo que analizó la sentencia es que como ahora probablemente ese mismo beneficiario, que generalmente es la cónyuge o sus hijos, los hijos del causante, si hay identidad entre esas dos personas, entre la persona que recibió la compensación por muerte y la persona que está reclamando la pensión de sobreviviente con base a la ley 100,
dice la sentencia que no son compatibles porque ambas se cimentan o tienen naturaleza jurídica de una prestación social que cubre el riesgo de la muerte. Entonces, ante la muerte, en el decreto 1211 del 90 recibieron una compensación en dinero a partir de la muerte y ahora están reclamando una pensión de sobreviviente también por la causa o por el hecho generador de la muerte del marinero, del oficial. No es compatible que, por ejemplo, si la persona va a recibir 50 millones de retroactivo, pero en el año 95, en el 2000 recibió 15 millones de compensación en dinero, entonces se debe compensar esos valores y eventualmente solo va a recibir 35 o 40 millones por concepto de retroactivo. Entonces, la razón principal, la ratio decidendi, es que tanto la compensación en dinero como la pensión de sobreviviente tienen identidad de naturaleza jurídica, por ende son incompatibles, o escogen una o escogen la otra, y como ya habían pagado en otra hora la compensación, pues se debe descontar ese valor de la nueva prestación que está siendo reconocida, que es la pensión de sobreviviente, con lo cual no estoy de acuerdo y ahorita al final de los comentarios haré mis apreciaciones. A lo largo de estos minutos hemos hecho referencia al tema de los sobrevivientes. Yo quisiera pedirle al doctor Tejada que nos precise cómo está regulado en la ley el orden de beneficiarios que debe tenerse en cuenta para del reconocimiento de la pensión de sobreviviente. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que recalcar o resaltar es el tratamiento que se da de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes en el régimen de las fuerzas militares. Si bien, podríamos decir de manera genérica, es muy parecido al de la Ley 100, tiene, digamos, algunos matices que lo diferencian. El principal, digamos, la principal diferencia que encontramos en el uno y en el otro es que algunas personas no pueden ser beneficiarias o no son beneficiarias en el régimen general. Por ejemplo, en el tema de cónyuge y de hijos del causante, pues se aplica de manera indistinta en los dos regímenes. Sin embargo, en el tema de los hermanos viene a establecerse un cambio. ¿Qué establecía el régimen de las fuerzas militares? ¿Qué establece el régimen de las fuerzas militares? Que si no existen, a falta de cónyuge, a falta de hijos y a falta de padres, ¿sí?, entrarán a gozar de la pensión de sobrevivientes los hermanos menores de 18 años. ¿Sí? En cambio, en el régimen general se trae esa misma, digamos, previsión, pero se le agrega algo, y es que ese hermano menor de 18 años sea discapacitado y dependa directamente del causante. Entonces es ahí donde encuentra uno la principal diferencia en cuanto a el régimen de las fuerzas militares en cuanto a beneficiarios y al régimen general que trae la Ley 100 del 93. Bueno, muy gracias. Doctora Ponte, el decreto 1211 de 1990 consagró un término de prescripción de los derechos de 4 años. Hemos venido hablando aquí de la aplicación también de las normas de Ley 100, en donde, como todos sabemos, se hace una remisión a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, en cuyos artículos 488 y 489 se establece un término de prescripción de 3 años. ¿Cuál es el término de caducidad que se debe aplicar en estos casos? El término de prescripción, perdón. Partiendo de la base de que el principio de favorabilidad entraña que entre dos normas contradictorias o que regulan en un momento dado la misma situación fáctica y que causa y se escoge una de ellas, pues es obvio que se debe aplicar integralmente, en virtud del principio de inescindibilidad normativa. Por lo tanto, si en la medida en que
en la sentencia de unificación se concluyó que la norma aplicable a la situación fáctica era la ley 100, es decir, el régimen laboral general ordinario, pues obviamente la norma que regula la prescripción era la consagrada en la norma general y no se podía aplicar la norma regulada en la norma especial, es decir, la prescripción cuatrienal, sino que se aplica la prescripción trienal. Sí, efectivamente, pues es muy usual en el mundo jurídico que los abogados de pronto en sus demandas relacionadas con estos temas, pues mezclen las cosas buenas que tienen los diferentes regímenes jurídicos y en última lo que acabamos haciendo es creando una especie como de Frankenstein jurídico con la idea de obtener mayores beneficios, pero realmente ese principio de inescindibilidad de las normas obliga en estos casos a que apliquemos integralmente la ley 100. Si vamos a darle a las familiares, a los beneficiarios del suboficial fallecido en simple actividad, el beneficio de aplicarles por razones de favorabilidad, en aplicación de ese principio protectorio y pro homine, las normas de la ley 100, tenemos necesariamente que aplicar también ese término trienal de prescripción de los derechos. Doctor Cortés, desde su perspectiva como abogado litigante, ¿cuál es la importancia y la utilidad que tiene, según su criterio, esta función unificadora que tiene asignada el Consejo de Estado y que viene cumpliendo con la expedición de ese tipo de sentencias? Esta función unificadora del Consejo de Estado, en este caso de la sección segunda, es muy importante, es determinante en primera medida para los abogados litigantes porque pues sabemos eventualmente qué puede suceder en un año o año y medio cuando se dicte sentencia, pero es más importante para ese marinero, para ese soldado profesional, para la cónyuge, para los familiares de ese causante, porque no se les va a generar expectativas, ni le van a desconocer su confianza legítima, ni se van a poner a hacer cuentas de que en 2 o 3 años van a tener una pensión, sino que van a tener la certeza, en este caso, pues de que si demuestran los supuestos de hecho de que tenía más de 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento, que equivale más o menos a trabajar 1 año de los últimos 3 años al fallecimiento, pues van a tener la certeza de que en un término prudencial ese empleador público les reconozca esta prestación en forma vitalicia, se va a proteger la familia en forma vitalicia. Entonces para mí es más importante frente al beneficiario, el destinatario final de esta sentencia, que al final son los clientes. Respecto a los litigantes, pues le da uno certeza de que puede ir tranquilo a socializarle al cliente, a explicarle que sí vamos a ganar o que vamos a tener una probabilidad alta de ganar, y no como antes que uno radicaba la demanda y esperaba ver qué sucedía en 3 o 4 años. Entonces es muy importante dejar plasmadas estas reglas jurisprudenciales, pero reitero, es más importante y es más satisfactorio para el cliente. Al final el abogado litigante pues al comienzo le toca duro, ya después se acostumbra, pero es más importante para el cliente. Gracias. Bueno, doctor Tejada, por expresa disposición constitucional, la jurisprudencia en Colombia, es decir, produce fundamentalmente, o tiene que cumplir más bien una función de orientación en la interpretación del derecho. Sin embargo, en el curso de los últimos años, hemos venido hablando en el derecho colombiano de la fuerza vinculante de la jurisprudencia. Yo quisiera preguntarle a usted, pues, ¿cuáles son los principios del Estado Social de Derecho a partir de los cuales se justifica el hecho de que se le reconozca fuerza vinculante a la jurisprudencia de los órganos de cierre? Bueno, muy bien. Es un tema nada sencillo, porque el constituyente del 91 nos dijo que el juez
sus providencias debe aplicar es la ley, debe interpretar la ley. Sin embargo, a renglón seguido nos dijo la jurisprudencia, ¿sí?, también puede servirle al juez de soporte cuando no encuentra en la ley, digamos, esa definición que necesita para resolver el caso. Yo creo que uno de los temas fundamentales que trae la Constitución del 91 es la posibilidad de que exista un tribunal constitucional, ¿sí?, que interprete y nos diga cómo interpretar la Constitución. En ese orden, y así lo estableció la Corte Constitucional al hacer el estudio del artículo 10 de la Ley 1437, nos dice sí, si bien es cierto, el Consejo de Estado podrá expedir unas sentencias de unificación jurisprudencial. No se le olvide, señores congresistas, no se le olvide a la ley que por encima de esas sentencias de unificación del Consejo de Estado están otras dos tipos de sentencias: las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y las sentencias C, o las sentencias de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Entonces, en ese orden de ideas, el paradigma en el cual nos encontramos actualmente es que el juez tiene que ir primero a buscar las soluciones en la ley. Si no las encuentra, tendrá, ¿sí?, en principio que revisar las sentencias SU de la Corte Constitucional, las sentencias de exequibilidad de la Corte Constitucional, que empiezan con C, y por último las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, como la que en el día de hoy estamos analizando. Eso trae diversas, digamos, consecuencias, y creo que al final daré una posición respecto de eso, porque lo que se busca, creo yo, desde el buen sentido, es un principio de seguridad jurídica. Es decir, que los administrados, que en última son los destinatarios de ese nuevo código de procedimiento administrativo y lo contencioso administrativo, es que esos ciudadanos, esos destinatarios tengan una seguridad jurídica. Y eso es lo que creo yo aporta la unificación jurisprudencial, a que exista una seguridad jurídica, y como lo decía el doctor Daniel, que en su momento esa persona, ese suboficial para el caso que estamos viendo, o esa persona del común, tenga, digamos, una orientación y una claridad hacia dónde va a ir su pretensión y hacia dónde va a ir su conflicto que se presenta con el Estado. Bueno, muy gracias. Ya para terminar, yo quisiera darle la palabra a todos los panelistas para que con toda libertad, con toda tranquilidad, formulen comentarios críticos a la sentencia que hemos analizado en el día de hoy. Doctor Apón. Muy amable. En nuestra condición de tribunal, obviamente que la providencia es un hito, marca un punto de referencia de obligatorio cumplimiento, sobre todo con la vehemencia en que la misma providencia manifiesta que se debe acatar, de suerte que debemos pues acatarla, obedecerla, y desde una perspectiva meramente crítica yo resalto en esa sentencia un ponderado análisis normativo de las normas que regulan la pensión de retiro o la asignación de retiro de las fuerzas militares, un análisis muy claro, muy depurado, ubica a cualquier lector desprevenido en el terreno fáctico concreto. Resalto también que tiene una destacada carga argumentativa, axiológica y filosófica. De verdad que da gusto leerla, se ubica uno en la principialística, que es muy importante, máxime si se trata pues de una sentencia de unificación. Hay una parte que yo sí considero que hay una parte un poco gris, y yo de pronto en mi temor de equivocarme planteo, en lo tocante con la prescripción, básicamente se llegó a la conclusión de que habría que aplicar la prescripción trienal de las mesadas. Sin embargo, se afirma que no se aplica la prescripción de los valores que fueron percibidos por la cónyuge demandante a título de compensación por muerte. Y el argumento que
se esboza es simplemente que el tiempo de prescripción se inicia a partir de la ejecutoria de la sentencia. No sé si lo que el Honorable Consejo de Estado considera es que es una sentencia de carácter constitutivo y no declarativo, y por lo tanto en ese momento es que se consolida una situación particular que antes no existía, pero sí valdría la pena en ese específico aspecto haberle dado como más claridad, es decir, haber argumentado con cierta claridad y con cierta precisión por qué es que a partir de la ejecutoria de la sentencia es que se contaría la prescripción para la devolución de esos aportes, de esos valores. He identificado, he dividido los comentarios críticos en tres. En primero lo bueno, luego sería lo malo, pero en acreditación le decimos oportunidades de mejora, entonces lo que se podría mejorar y lo que faltó. Entonces voy a empezar por lo bueno. En primera medida me causó curiosidad que aplicaron el bloque de constitucionalidad, aplicaron o se pretendió aplicar los convenios de la OIT, en este caso específico el 102, a pesar de que no está ratificado por Colombia. La sentencia es muy clara en explicar que el convenio con la OIT acerca de seguridad social no está ratificado, pero a pesar de eso lo aplica a través de la teoría del soft law. Entonces me pareció muy curioso eso. Algo bueno también es que la sección segunda se convierte materialmente en el juez laboral de los servidores públicos, que era algo que yo reclamaba en mis recursos de apelación desde hace unos años, porque el juez laboral, y en ese caso el juez de sección segunda, juez administrativo, tribunal administrativo, sección segunda del Consejo de Estado, no se puede quedar en una interpretación literal o exegética de la norma, sino que tiene que ir más allá, decretar pruebas de oficio, tiene que interpretar la demanda, tiene que incluso fallar ultra y extra petita porque actúa en el caso concreto como un juez laboral, en este caso los servidores públicos. Entonces en este caso, leyendo la sentencia, sentí que sí estaban actuando como un juez laboral de los servidores públicos, en este caso de un marinero. Fue muy importante la explicación que hizo en las reglas de unificación respecto de la forma de hacer el descuento. Cuando van a hacer el descuento del retroactivo pensional y la compensación que había recibido el mismo beneficiario, fue más allá, incluso se gastó tal vez 3 o 4 párrafos explicando las varias hipótesis para proceder a este descuento. Esto para efectos del cumplimiento del fallo ante la entidad de la rama ejecutiva. Eso fue muy importante porque si hubieran dejado un vacío allí, pues fácilmente hubieran descontado más dinero o en una forma que no procedía respecto del beneficiario. Entonces fue muy importante que hicieran la aclaración paso a paso de la forma de realizar ese descuento. Eso quedó diáfano en las reglas de unificación. Lo que se puede mejorar, tristemente tuvieron que pasar más de 25 años desde que entró en vigencia la ley 100, 30 de abril del 94 creo. Pasaron más de 25 años para que una alta corte unificara o dejara claro que era más favorable el régimen general que el régimen especial para un marinero, para un suboficial, para un soldado regular. Entonces es un tiempo muy largo para que un juez que debe aplicar la justicia en el caso concreto con base a la ley, con base al precedente, y si considera que eso no es justo con base a la equidad, considero que es un tiempo muy amplio, de 25 años, para que se unificara ese criterio. Hay que aclarar que esta sentencia de unificación analiza casi 9 u 11 temas, pero en realidad solo faltaban unificar 2, que incluso la sentencia lo aclara, que en una sentencia del 6 de octubre de 2011 se analizaron todos estos temas, salvo el término prescriptivo y salvo la forma de hacer el descuento. Entonces hay que aclarar eso, muchos temas ya estaban unificados, salvo el término prescriptivo y la forma de hacer el descuento. En cuanto al descuento, pues ya expliqué que fue una virtud haberlo explicado claramente paso a paso, y en cuanto al término prescriptivo se queda corto,
el análisis porque simplemente hace referencia a la norma laboral, creo que es el decreto 3135 del 68, que habla de la prescripción trienal de cualquier derecho laboral. El análisis es corto porque se pueden dar muchas hipótesis, puede ser un acto ficto negativo, pasaron 3 meses y no respondió el demandado, o pasaron 2, 3 años, 4 y ahí sí respondió a través de un acto administrativo el demandado. Si procedía a apelación, entonces sí la debía agotar. Si el término se interrumpió por 3 años, ocurren 3 años desde que notifican nuevamente por ser un caso laboral, como sucede en la jurisdicción ordinaria especialidad laboral. Entonces considero que se quedó corto el análisis frente al término de prescripción. Es claro que es trienal, pero debió ahondar más en las diversas hipótesis que se pueden dar. Lo que faltó no fue ya por una cosa temporal. Esta sentencia es del 1 de marzo de 2018 y deja claridad que la aplicación es retrospectiva, es decir, todos los casos que estén al despacho para sentencia, cualquier caso que esté pendiente de sentencia de segunda instancia, se le aplican esas reglas. Hace referencia a un auto del año pasado de la sección tercera, donde se explica que los cambios jurisprudenciales se deben aplicar en forma prospectiva, es decir, a casos que se inicien después de esa sentencia. Lastimosamente no se pudo tener en cuenta una sentencia muy densa, muy profunda de la sección tercera del Consejo de Estado del 25 de abril de 2018, consejero ponente Jaime Orlando Santofimio, donde aplica el bloque de convencionalidad, aplica reglas de la Convención Americana de Derechos Humanos y con base a 5 ítems claros, concluye que el precedente jurisprudencial se debe aplicar de manera prospectiva. Los 5 postulados son la igualdad, la confianza legítima, la seguridad jurídica, las garantías judiciales y el debido proceso, en este caso convencional. Entonces, lastimosamente, por cuestiones de tiempo no se pudo tener en cuenta ese análisis amplio que hizo la sección tercera en el caso de la aplicación retrospectiva. Y en cuanto a los términos en que se tramitó el proceso, de la sentencia se deduce que solo había prueba documental, es decir, solamente tenían que mirar certificados de tiempo de servicio, certificados de salario, habían unas declaraciones extrajuicio para demostrar la convivencia con la cónyuge y que no fueron objeto de ratificación o ataque similar. Entonces, pese a que el tiempo en que resolvió el Consejo de Estado este proceso fue relativamente rápido con años anteriores, porque el proceso entró al despacho el 31 de agosto de 2016, se admitió recurso en enero de 2017, se concedieron alegatos en segunda instancia en abril de 2017, casi un año después, en febrero de 2018, se abocó conocimiento para unificar y al mes, en marzo, ya se dictó la sentencia de unificación. Entonces es la oportunidad para proponer en una eventual reforma al artículo 180 y siguientes del CEPACA, en especial lo que tiene que ver con la segunda instancia. Considero que no se hace necesario separar el auto que admite el recurso de apelación al auto que concede alegatos en segunda instancia. Considero que es más por economía procesal y por tutela judicial efectiva, para que la resolución en segunda instancia sea más fácil, sobre todo en estos casos donde solo hay prueba documental, que no tienen que escuchar un perito ni escuchar 10 testimonios, simplemente analizar unos papeles. Entonces considero que se debería reformar el CEPACA en el sentido de que en el auto que admite el recurso de apelación, allí mismo se concedan 10 días de alegatos por escrito. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi comentario va dirigido no específicamente a la sentencia en particular que tenemos ahora, sino en relación con la aplicación de la unificación jurisprudencial. Si bien es cierto que la unificación jurisprudencial viene a atacar un problema que se venía presentando y que algunos autores llamaron o mal llamaron, como quiera tomarse, una justicia federativa en lo contencioso administrativo, en el sentido de que cada tribunal interpretaba a su manera, ¿sí? Determinados elementos fácticos y jurídicos, y muchos de esos fallos nunca llegaban al Consejo de Estado, ¿sí? Eso fue uno de los temas que se identificó en el trámite de la nueva ley 1437 que hizo el Consejo de Estado.
Sin embargo, yo considero, y es lo que digo desde la academia a los abogados en formación, es que esto lo debemos mirar muy sopesadamente, porque no podemos caer y no me lo vaya a tomar a mal los magistrados y los consejeros, a que todo se nos vuelva uniformidad, ¿sí? Si bien la función fundamental del juez es interpretar la ley, y esas jurisprudencias de unificación pueden dar unas luz, ¿sí?, de aplicación a determinados casos concretos, no podemos convertir todo en reglas uniformes ni en tarifas legales, como lamentablemente en algunos casos se está viendo. Yo creo que debe el Consejo de Estado estar muy abierto, ¿sí?, a la posibilidad de interpretar de manera diferente las cosas, y estos espacios son supremamente importantes. Qué bueno que se esté haciendo no solamente acá, sino en todo el país, porque puede ser que esa interpretación que en determinado momento haga el juez de cierre, que es el Consejo de Estado, no sea la más acertada y la más correcta, ¿sí? Puede que existan otras, ¿sí? En muchos de los casos, privación injusta de la libertad, temas laborales, ¿sí? Puede que existan otras soluciones. Entonces, la invitación es a que se permanezca o se mantenga, digamos, ese debate, ese análisis, y que esas fórmulas que establece el Consejo de Estado para nada sean pétreas, por el contrario, que sean momentos en los cuales den una orientación a las entidades públicas y a los jueces sometidos a la jurisdicción, pero que sean cambiantes respecto de las nuevas interpretaciones que surjan. Invito a los abogados en formación, invito a los jueces a que sigamos pensando, esta no puede ser la última interpretación que se haga sobre esto, sobre este tema, sobre muchos temas. Hay que seguirlo pensando, hay que seguir escribiendo, hay que seguir intentando, porque esa es la función del juez, interpretar. Muchas gracias. No, la verdad, no podemos renunciar jamás al derecho de pensar y de criticar, de analizar. No podemos pretender, desde luego, convertir el derecho en un conjunto de normas estáticas, inamovibles, porque cuando la ley se convierte en una camisa de fuerza que encorseta la posibilidad de que se den nuevos cambios frente a las necesidades palpitantes de la vida, pues obviamente el derecho va a perder vigencia y aplicabilidad. El derecho tiene que ser cambiante, tiene que ser dinámico, y desde luego las sentencias de unificación como tales tampoco pueden convertirse o entenderse pues como la última decisión que tenga que permanecer per secula seculorum, porque no se trata de eso. La idea de la sección segunda, de salir a provincia a mostrar las sentencias de decisión, a socializarlas, busca precisamente eso. A nosotros nos encanta tener la oportunidad de conocer las percepciones, las lecturas que desde la provincia se están haciendo a diario, porque es la única manera de acertar. Desde luego, en lo humano no cabe la perfección, y estas sentencias de unificación son hechas por seres humanos. Como me está sonando ya la campana y no quiero ser el responsable de que se trastoque la programación, quiero dar por terminado ya este primer panel, no sin antes agradecerle a todos ustedes, los panelistas, su interés y su colaboración, su participación y sus conceptos en este ejercicio académico que creo ha sido muy claro y de mucha utilidad para el auditorio. Quisiera invitarlos a todos a ustedes a que les tributemos un afectuoso saludo de agradecimiento.